Bienvenidos y bienvenidas a Español para Todos, el espacio donde celebramos el idioma, aprendemos juntos y descubrimos cómo el español forma parte de nuestra vida diaria. Hoy hablaremos de una habilidad fundamental que va mucho más allá de la gramática, el arte de redactar bien. ¿Alguna vez has leído un mensaje, un informe o incluso un cartel en la calle y no has entendido nada? La mala redacción puede causar confusión, malentendidos e incluso afectar decisiones importantes. Redactar bien no es simplemente escribir sin errores ortográficos, sino saber comunicar ideas de forma clara, coherente y efectiva. En un mundo cada vez más conectado, donde gran parte de nuestra comunicación es escrita en correos, redes sociales, tareas escolares o documentos de trabajo, redactar con precisión se ha vuelto más necesario que nunca. Y no se trata solo de escribir bonito, sino de hacerlo con intención, estructura y propósito. En este programa vamos a explorar juntos qué significa redactar bien, cuáles son los errores más comunes, qué tipo de redacción existe y cómo podemos mejorar nuestra estructura con algunos consejos prácticos. También hablaremos sobre cómo escribir con claridad. No solo mejora nuestra forma de expresarnos, sino que también refleja nuestra manera de pensar. Así que, ¿alguna vez te has preguntado cómo escribir mejor, cómo empezar un buen texto o cómo ordenar tus ideas sin enredarte? Quédate con nosotros. Hoy te daremos las herramientas necesarias para que escribir sea más que una tarea, sea un arte. Comencemos. ¿Por qué es importante redactar bien? Redactar bien no es un lujo, es una necesidad. Muchas veces cuando pensamos en redacción, lo asociamos con tareas escolares, exámenes o trabajos académicos. Pero la verdad es que redactar bien es una herramienta poderosa que usamos todos los días, incluso sin darnos cuenta. Cada vez que escribimos un mensaje en WhatsApp, un correo, una publicación en redes sociales o una carta formal, estamos poniendo en práctica, o no, nuestra capacidad de comunicarnos de forma clara y efectiva. Y es que escribir bien no se trata solo de reglas gramaticales o de poner tildes en lugares correctos. Se trata sobre todo de transmitir nuestras ideas con claridad, con orden y con sentido. ¿De qué te sirve tener una gran idea si no podemos expresarla bien? ¿Cómo lograremos convencer, informar o emocionar a alguien si nuestras palabras se pierden en frases confusas o mal estructuradas? En el ámbito profesional, una mala redacción puede afectar la imagen de una empresa o de una persona. Un currículum mal escrito, por ejemplo, puede cerrar puertas. Un correo mal estructurado puede generar dudas o parecer poco profesional. Incluso en la vida cotidiana, escribir un mensaje poco claro puede causar malentendidos innecesarios. Ahora bien, redactar bien no significa usar palabras difíciles ni sonar como un diccionario. Al contrario, una buena redacción se caracteriza por su sencillez, precisión y coherencia. Una frase corta, directa y bien escrita puede tener mucho más impacto que un párrafo lleno de adornos sin sentido. Además, la redacción también refleja nuestra forma de pensar. Cuando nuestras ideas están claras en la mente, se nota en nuestra manera de escribir.
Pero si no sabemos organizar lo que queremos decir, el texto será un reflejo de ese caos. Por eso, aprender a redactar no solo nos ayuda a comunicarnos mejor, también nos enseña a pensar con orden, a jerarquizar ideas y argumentar y a expresarnos con confianza. En este punto, quizás estés pensando, ¿y si no soy bueno escribiendo? ¿Y si me cuesta expresarme por escrito? No te preocupes, redactar bien no es un talento exclusivo de unos pocos, sino una habilidad que puedes aprender, practicar y mejorar con el tiempo. Así como aprendemos a hablar, también podemos aprender a escribir mejor. Solo hace falta tener voluntad, leer más y, por supuesto, practicar. Hoy, más que nunca vivimos en una era en la que la escritura ocupa un lugar central en nuestra vida diaria, incluso en redes sociales, donde a veces se cree que todo es visual o inmediato. Las palabras siguen siendo clave. Un buen pie de foto, un mensaje bien escrito, un tuit claro y con intención, todo eso habla de nosotros, de lo que pensamos y cómo nos presentamos ante los demás. Por eso, en este programa queremos ayudarte a ver la redacción como una aliada, como una herramienta poderosa que todos podemos dominar. A lo largo del programa, vamos a ver ejemplos reales, errores puntuales, tips para mejorar y ejercicios que podemos aplicar desde hoy. Y antes de pasar a la siguiente parte, te dejo esta reflexión. Escribir no solo es llenar una página de palabras bonitas, es lograr que quien te lea te entienda. Así que quédate con nosotros porque esto recién comienza. En la siguiente sección te voy a contar cuáles son las claves fundamentales para redactar bien, sin complicarte la vida, con técnicas simples y efectivas que puedes aplicar en tu estudio, trabajo o redes sociales. Ahora que ya comprendemos la importancia de redactar bien, vamos a lo práctico. ¿Cómo se logra? ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de escribir cualquier texto? Ya sea un mensaje en redes, un ensayo o un correo o incluso una carta. Aquí te comparto 5 claves esenciales que te ayudarán a mejorar tu redacción desde hoy mismo. Son sencillas pero poderosas. Claridad. Decí lo que quieres decir, sin vueltas. La primera regla de oro es sé claro. El lector no debe adivinar lo que quieres decir ni releer varias veces una oración para entenderla. Evita frases largas, palabras rebuscadas o ideas enredadas. Por ejemplo, la información concerniente al proceso será remitida próximamente a través de los canales correspondientes. Pronto enviaremos la información del proceso por los canales habituales. Consejo: pensá en tu lector. ¿Quién te va a leer? ¿Qué necesitas saber? Ajusta tu estilo según el público. Coherencia. Que tus ideas tengan lógica. Una redacción coherente tiene sentido de principio a fin. Las ideas deben estar conectadas con lógica. Evita saltos bruscos o contradicciones. Veamos este ejemplo incoherente. Fui a la tienda, estaba lloviendo, me gusta el chocolate. ¿Tiene sentido? No. Son 3 ideas que no se conectan. Versión coherente. Fui a la tienda y aunque estaba lloviendo, porque necesitaba comprar chocolate. Consejo: usa párrafos. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal. Cohesión. Conecta las ideas con buenos enlaces.
Aquí entra en juego el uso de conectores o enlaces lógicos. Palabras como además, sin embargo, por lo tanto, aunque, porque, ayudan a unir las oraciones y a guiar al lector. Sin conectores. Llegué tarde. No sonó mi alarma. Llovía mucho. Con conectores. Llegué tarde porque no sonó mi alarma y además estaba lloviendo mucho. Consejo. Evita repetir siempre los mismos conectores como y o pero. Hay muchas palabras para variar. Ortografía y puntuación. Lo básico importa. Puede parecer obvio, pero aún se subestima el poder de una coma, un punto o una tilde. No es lo mismo. ¿Vamos a comer, abuela? ¿Qué? Vamos a comer, abuela. Una falta de ortografía puede hacer que el lector pierda el interés o piense que el texto fue escrito con descuido. Consejo. Usa herramientas como correctores ortográficos, pero no confíes solo en ellos. Siempre es mejor releer tu texto antes de enviarlo. Revisión. El toque final. Nunca entregues o publiques un texto sin revisarlo. Revisar no solo es buscar errores ortográficos, también sirve para mejorar la redacción, acortar frases, eliminar repeticiones, ordenar ideas. Podés leerlo en voz alta, cambiar de lugar algunas oraciones o incluso pedirle a alguien más que lo lea. A veces, otro par de ojos ve lo que uno no. Consejo. Si el texto es muy importante, déjalo reposar un rato antes de revisarlo. Verás más fácil los errores después de tomar la decisión. Como ves, escribir bien no es complicado si tenemos en cuenta estos elementos clave. No se trata de memorizar reglas, sino de tener presente cómo queremos que nos entiendan. Cada palabra que escribimos puede acercarnos o alejarnos de ese objetivo. En la siguiente parte de nuestro programa veamos a conocer los diferentes tipos de redacción que existen. Desde escribir una historia hasta defender una opinión o explicar un tema paso a paso. Porque sí, según lo que quieras decir, existe un tipo de redacción ideal para lograrlo. No te vayas, seguimos con más en Español para Todos. Ahora que ya conocemos las claves para redactar bien, quiero contarte algo que mucha gente pasa por alto. No todos los textos se redactan igual, así como hablamos de la misma forma con una amiga que con un jefe, tampoco escribimos igual cuando contamos una historia que cuando explicamos un tema. Hoy vamos a descubrir los principales tipos de redacción y para qué sirve cada uno. Saber esto te va a ayudar a elegir el estilo adecuado según lo que quieres comunicar. Empecemos. Redacción. Narrativa. Contar historias. Este tipo de redacción se usa cuando queremos relatar hechos reales o imaginarios en orden cronológico. Se usa mucho en cuentos, novelas, anécdotas o incluso en publicaciones personales en redes sociales. Por ejemplo, esa tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, salí corriendo tras el bus. Llevaba los zapatos desatados, pero no me importó. Solo pensaba en no llegar tarde. ¿Notas cómo va contando lo que ocurrió paso a paso? Ese es el corazón de la redacción narrativa. La acción. Consejo. Usa verbos dinámicos y descripciones sensoriales para que el lector vea
lo que está pasando. Redacción descriptiva. Pintar con palabras. Acá lo importante no es lo que pasa, sino cómo es algo o alguien. Se usa para describir personas, lugares, objetivos o situaciones. Ideal para crear imágenes mentales en el lector. Ejemplo, la casa estaba pintada en azul intenso, con ventanas pequeñas cubiertas por cortinas de encaje. A un lado, una hamaca colgaba entre dos árboles viejos. ¿Te lo imaginaste? Ese es el efecto que se busca, que el lector se sienta que está viendo lo que describes. Consejo: usa adjetivos específicos y detalles sensoriales. Olor, color, textura, sonido. Redacción expositiva. Explicar con claridad. Es la que usamos para informar o explicar algo de manera clara y ordenada, sin emociones ni opiniones personales. Es común un artículo informativo, textos escolares, enciclopedias, manuales o presentaciones académicas. Ejemplo: la fotosíntesis es un proceso mediante el cual las plantas transforman la luz solar en energía. Para lograrlo utilizan dióxido de carbono, agua y clorofila. Acá el objetivo es que el lector entienda un tema de forma sencilla. Consejo: usa ejemplos, definiciones, comparaciones y conectores como primero, luego, por ejemplo y en conclusión. Redacción argumentativa. Defender una idea. Este tipo de redacción busca convencer al lector de una idea, opinión o punto de vista. Es común que el artículo de opinión, editoriales, ensayos o debates. Ejemplo: es fundamental que las escuelas enseñen a escribir correctamente desde temprana edad, ya que la redacción es una herramienta clave para el aprendizaje y la vida profesional. Fíjate cómo se plantea una opinión y se empieza a justificar. Esa es la clave. Dar razones, datos o ejemplos para apoyar lo que se dice. Consejo: usa conectores como por qué, por eso, en cambio, sin embargo, a diferencia de. Como ves, cada tipo de redacción tiene su propósito diferente. No hay uno mejor que otro. Lo importante es saber cuándo usar cada uno y adaptar tu estilo según lo que quieres comunicar, narrar, describir, explicar o argumentar. Todo forma parte del arte de redactar. Y lo mejor es que podés mezclarlos según lo que estés escribiendo. En la próxima parte de nuestro programa vamos a hablar de algo que todos nos ha pasado: los errores más comunes al redactar. ¿Repites palabras? ¿Usas frases demasiado largas? ¿Te enredas al construir tus ideas? Tranquilo, tranquila. Todo eso tiene solución. Ahora que ya conocemos los tipos de redacción, llega el momento de hablar con sinceridad, porque aunque todos sabemos escribir, todos también cometemos errores al redactar y no pasa nada. Lo importante es identificarlos y saber cómo corregirlos. Hoy te voy a contar cuáles son los errores más comunes que cometemos al escribir o cómo podemos evitarlos. Prepárate porque seguro te vas a sentir identificado o identificada con más de uno. Repetición innecesaria de palabras. Es uno de los errores más frecuentes. A veces, por querer enfatizar algo, repetimos la misma palabra en una misma oración o párrafo. Ejemplo: el problema del problema es que nadie quiere resolver el problema.
Demasiado problema, ¿verdad? Mejor así. La dificultad principal es que nadie quiere resolverlo. Consejo: usa sinónimos o reformula la idea para que el texto sea o suene más natural. Frases demasiado largas sin pausa cuando escribimos, sin poner puntos o comas. El lector se pierde. Las oraciones largas cansan y dificultan la comprensión. Ejemplo: fuimos al parque el domingo y hacía mucho sol y después fuimos a comer algo y luego vimos una película que nos recomendaron, pero no nos gustó mucho porque era lenta. Mejor: fuimos al parque el domingo. Hacía mucho sol. Después fuimos a comer algo y más tarde vimos una película que nos habían recomendado, pero no nos gustó mucho porque era muy lenta. Consejo: lee en voz alta lo que escribes. Si te quedas sin aire, necesitas un punto. Uso incorrecto de conectores. A veces usamos mal los conectores o los repetimos constantemente. Por ejemplo, abusamos del y, pero o además. Ejemplo: el perro es muy juguetón y también es cariñoso y además es inteligente y además le gusta correr. Mejor así. El perro es juguetón, cariñoso e inteligente. También le encanta correr. Consejo: varía los conectores. Hay muchos. Sin embargo, por otro lado, por eso, en cambio, así que, etc. Palabras innecesarias o de relleno. A veces, por querer sonar más formales, usamos palabras que no aportan nada. Esto recarga el texto y lo vuelve confuso. Ejemplo: básicamente, lo que quiero decir es que en realidad es que, de alguna forma, este texto en verdad podría estar mejor redactado. Realmente. ¿Hace falta tanta vuelta? No. Mejor así. En este texto podría estar mejor redactado. Consejo: sé directo. Escribir bien no es escribir más, es escribir lo necesario. Confusión de tiempos verbales. Cambiar de tiempo verbal sin necesidad puede confundir al lector. Si empezaste en pasado, seguí en pasado, a menos que haya una razón clara para cambiar. Ejemplo: estaba caminando por la calle y de repente veo un perro que me ladró. ¿Pasado o presente? Mejor así. Estaba caminando por la calle y de repente vi un perro que me ladró. Consejo: revisa los tiempos verbales y asegúrate de que se mantengan estables a lo largo del texto. Ambigüedad. Cuando no se entiende quién hace qué. Esto pasa cuando usamos frases vagas o mal estructuradas, que pueden tener más de un significado. Ejemplo: Juan le dijo a Pedro que su hermano estaba enfermo. ¿La hermana de quién? ¿De Juan o de Pedro? Mejor así. Juan le dijo a Pedro que el hermano de Pedro estaba enfermo. O Juan le dijo a Pedro que su propio hermano estaba enfermo. Consejo: si algo puede malinterpretarse, busca otra manera de decirlo. Como ves, redactar bien también implica saber qué evitar. Y no se trata de buscar la perfección, sino de escribir con atención, con intención y con respeto hacia quien nos va a leer. Lo más importante es leer lo que escribimos como si no lo hubiéramos escrito nosotros, para redactar o detectar errores que a veces se nos escapan por costumbre.
En nuestra próxima y última parte del programa vamos a hablar de algo que muchos ignoran, pero que hace la diferencia entre un texto correcto y uno excelente. La revisión final. Así es, revisar es redactar de nuevo. Los hondureñismos son términos característicos del habla en Honduras. Muchos provienen de lenguas indígenas, otros del español arcaico o han sido incorporadas de idiomas extranjeros. La Real Academia Española ha incluido más de 2.900 en estas expresiones en su diccionario. Descubramos la palabra del día. Turunca, piedra grande. Me tropecé con esa turunca. Necesito una turunca para lavar ropa. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica y también pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles, Android y Apple. Hasta la próxima.